Ethan Carter siempre había sido un hombre rico y silencioso. A sus 50 años, era el cerebro detrás de un imperio inmobiliario en expansión y una cadena de negocios florecientes. A pesar de su vasta fortuna y la influencia que le reportaba, la vida de Ethan estaba envuelta en aislamiento. Su gran mansión, escondida tras capas de seguridad, simbolizaba su poder pero también su soledad. Pocos visitantes pasaban por sus puertas, y los que lo hacían a menudo estaban más interesados en su riqueza que en su compañía. Años de traición y decepción habían endurecido el corazón de Ethan. Sus amigos revelaron su verdadera naturaleza como oportunistas, y cada relación romántica en la que se aventuraba se disolvía bajo el peso de la codicia y la superficialidad. Desencantado, se retiró del mundo, intercambiando la calidez de la compañía por la fría certeza de los números. Los días se convirtieron en años, llenos de reuniones, transacciones y planes. Pero por la noche, la mansión resonaba con un vacío que la riqueza no podía llenar. Todo comenzó a cambiar en lo que parecía un día normal. Ethan había estado sintiendo un cansancio peculiar que él desestimaba como estrés. Pero cuando el mareo y la pérdida de peso se convirtieron en compañeros frecuentes, buscó a regañadientes consejo médico. Sentado en la estéril oficina de paredes blancas, Ethan escuchó el diagnóstico del médico con calma distante. Las palabras sonaron fuertes en sus oídos, aunque apenas registró su significado. Señor Carter, está gravemente enfermo. Es progresivo y serio. Su tiempo es limitado. Para un hombre que prosperaba con el control, esta fue la derrota definitiva. Ethan, que orquestaba cada detalle de su vida con precisión, ahora se enfrentaba a la única certeza que el dinero y el poder no podían manipular: la mortalidad. Esa noche, sentado en su oficina con poca luz, miró fijamente el imperio que había construido. De repente se sintió pesado, sin sentido, sin herederos, sin amor y sin un propósito claro. Ethan se quedó pensando en qué legado, si es que dejaba alguno, dejaría. A la mañana siguiente, mientras la ciudad cobraba vida, Ethan se sentó junto a la ventana, con sus pensamientos convertidos en una maraña de remordimientos y sueños incumplidos. Su enorme fortuna, construida meticulosamente a lo largo de años de esfuerzo, parecía burlarse de él. ¿De qué servía si no había nadie que mereciera heredarla? Un sobrino lejano, que rara vez llamaba, le parecía una opción vacía. Dejársela a la caridad le parecía impersonal. Ethan quería que su riqueza significara algo, que fuera a parar a alguien que realmente comprendiera el valor de la resiliencia y la perseverancia. Mientras su mente daba vueltas, sus pensamientos se dirigieron a un rostro que había visto incontables veces, pero que nunca había reconocido realmente. Un pequeño café cerca de su oficina se había convertido en una parada habitual para él, y allí la veía a menudo. Emma Parker, una mujer de medios modestos y un comportamiento alegre, trabajaba detrás del mostrador. Emma no era el tipo de persona que llamaba la atención entre la multitud. Su apariencia era modesta, su figura era más regordeta de lo que la sociedad consideraba de moda, su ropa era sencilla y práctica. Sin embargo, se comportaba con una gracia tranquila. Ethan la había observado durante mucho tiempo, intrigado por la forma en que parecía irradiar amabilidad a pesar de los desafíos que claramente enfrentaba. Había visto la forma en que otros la trataban, miradas críticas, comentarios susurrados. Pero ella nunca parecía dejar que eso la molestara. Emma avanzaba por la vida con una determinación tranquila, tratando a todos con respeto, sin importar cómo la trataran. Era su resistencia lo que cautivaba a Ethan, algo que rara vez veía en los círculos refinados que frecuentaba. Se dio cuenta de que Emma tenía algo que admiraba profundamente: fuerza. Si bien su riqueza lo protegía de las realidades más duras de la vida, ella las enfrentaba de frente todos los días sin quejarse. Y en ese momento, supo lo que tenía que hacer. Si iba a dejarle su fortuna a alguien, sería a una persona que había luchado contra las adversidades, no a alguien que había nacido en un entorno privilegiado. Pero simplemente dejarle su fortuna a Emma no le parecía bien. No se trataba de caridad, se trataba de respeto. Quería que ella supiera que se había ganado su admiración, no solo su dinero. Por primera vez en años, Ethan sintió que tenía un propósito. Decidió dar un salto que nunca antes se había atrevido a dar. Al día siguiente, hablaría con ella.
El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del café cuando Ethan entró, su habitual paso seguro atenuado por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Emma estaba en el mostrador, atendiendo a una pequeña fila de clientes con su habitual sonrisa brillante. Ethan había estado allí incontables veces antes, siempre como observador silencioso. Pero hoy estaba decidido a romper la rutina. Cuando Emma lo vio, le ofreció su sonrisa profesional, educada pero con un destello de curiosidad. Había llegado más temprano de lo habitual, y algo en su expresión parecía diferente. «Buenos días, señor Carter. ¿Qué puedo ofrecerle hoy?», preguntó, con su voz cálida pero formal. Ethan dudó por un momento, luego reunió su coraje. «En realidad, Emma, me preguntaba si podrías tener un momento para unirte a mí en una mesa una vez que estés libre». Emma abrió un poco los ojos, sorprendida. Los clientes rara vez hacían ese tipo de pedidos, especialmente alguien como Ethan, un hombre al que solo conocía como una figura tranquila y seria que bebía café a solas con un periódico. «Por supuesto, señor Carter. Déjeme terminar aquí y estaré allí enseguida», respondió, enmascarando su sorpresa con su compostura habitual. Mientras continuaba con su trabajo, Ethan se sentó en una mesa de la esquina, con el corazón acelerado como no lo había hecho en años. Los minutos que esperaba parecían horas. Cuando Emma finalmente se acercó, parecía curiosa y cautelosa, insegura de qué esperar. «Entonces, ¿cómo puedo ayudarte?», preguntó mientras se sentaba frente a él, cruzando las manos cuidadosamente sobre la mesa. Ethan la miró, su habitual comportamiento sereno ligeramente quebrado. «Emma, sé que esto puede parecer extraño, pero te he estado observando durante algún tiempo», agregó rápidamente, no de una manera espeluznante. «Déjame explicarte». Emma enarcó una ceja, sorprendida por su franqueza. «¿Observándome?», repitió, con un tono más curioso que acusador. «Sí», admitió Ethan. «He notado la forma en que te comportas. Enfrentas los desafíos con fuerza y dignidad, incluso cuando otros te tratan injustamente. Eso es algo que rara vez veo, y yo lo admiro». Emma parpadeó. Su expresión cautelosa se suavizó mientras intentaba procesar sus palabras. «No estoy segura de qué decir. Nadie me había dicho algo así antes». Ethan se inclinó hacia adelante, su voz más tranquila pero llena de urgencia. «Emma, necesito ser honesto contigo. Estoy muy enfermo. El tiempo que me queda es incierto, y no tengo a nadie, ni familia, ni herederos. Pero he decidido que no quiero que mi fortuna termine en manos de personas que no la merecen. Quiero dejársela a alguien que realmente valore la lucha que se necesita para construir algo significativo. Alguien como tú». Emma se quedó sin aliento cuando sus palabras se asimilaron. Lo miró fijamente, tratando de comprender la enormidad de lo que estaba diciendo. «Señor Carter, yo no entiendo. ¿Por qué yo? Hay tanta gente». Ethan la interrumpió con suavidad. «Porque eres diferente, Emma. No te rindes. Te he observado y veo cómo enfrentas los desafíos de la vida sin amargura, sin dejar que te derroten. Mereces una oportunidad de hacer algo extraordinario y creo que eres la persona adecuada para continuar lo que he construido». Emma sacudió la cabeza, todavía aturdida. «Pero yo solo soy yo. No soy especial. Ni siquiera sabría por dónde empezar con algo como esto». Ethan sonrió levemente. «Es exactamente por eso que te elegí. Entiendes el valor del trabajo duro y la perseverancia. Eso es lo que importa». Durante un largo momento, Emma permaneció sentada en silencio, con el peso de sus palabras presionándola. Finalmente, logró hablar. «Yo necesito tiempo para pensar en esto». Ethan asintió, entendiendo su vacilación. «Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista». Mientras Emma caminaba de regreso al mostrador, su mente se arremolinaba con preguntas y dudas. ¿Podría ser esto real? ¿Qué veía realmente en ella este hombre, tan alejado de su mundo? ¿Y qué haría ella si todo fuera cierto? Para Ethan, el acto de decirle la verdad se sintió como un peso que se le quitaba de encima. Cuando salió del café, se sintió más ligero, a pesar de la gravedad de la situación. Había dado el primer paso para crear un legado y, por primera vez en años,
Sintió que su vida finalmente podría significar algo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Emma. Las palabras de Ethan resonaron en su mente, desafiando todo lo que creía saber sobre sí misma. ¿Por qué un hombre como él, un millonario con opciones aparentemente infinitas, la elegiría para algo tan monumental? Parecía un sueño y, sin embargo, también una trampa. Había pasado su vida lidiando con luchas y decepciones. ¿Era esto solo otro truco cruel? Incapaz de darle sentido a todo por sí sola, Emma recurrió a la única persona en la que podía confiar, su madre. Esa noche, después de su turno en el café, la visitó en el hospital. Su madre, frágil y postrada en cama, la recibió con una sonrisa cálida pero cansada. «Emily, estás callada esta noche. ¿Tienes algo en mente?», preguntó su madre, con voz débil pero llena de preocupación. Emma dudó. No quería agobiar a su madre, pero necesitaba un consejo. «Algo sucedió esta semana, mamá. Es increíble. Un hombre que conozco, Ethan Carter. Él me dijo que se está muriendo y quiere dejarme todo lo que tiene. Toda su fortuna». Los ojos de su madre se abrieron de par en estado de shock. «¿Qué? ¿Por qué haría eso? ¿Quién es este hombre?». Emma le explicó todo. El café, las conversaciones que había tenido con Ethan y la forma en que él admiraba su fuerza y resistencia. Su madre escuchaba atentamente. Su rostro era una mezcla de incredulidad y asombro. «Entonces, él ve algo en ti que tú no ves en ti misma», dijo su madre suavemente cuando Emma terminó. «Emily, esto es extraordinario. Pero, ¿has pensado en lo que podría significar? ¿Para tu vida? ¿Para nuestras vidas?». Emma asintió lentamente. «Podría resolver tantos problemas, mamá. Tus facturas médicas, la lucha constante, todo. Pero, ¿y si no es real? O peor aún, ¿y si no estoy lista para esto? ¿Y si fracaso?». Su madre le apretó la mano con suavidad. «Emily, has pasado toda tu vida demostrando que la gente estaba equivocada. Has enfrentado cada desafío con coraje y nunca has dejado que nadie te defina. Si este hombre es sincero, tal vez esta sea la oportunidad que has estado esperando. La oportunidad de construir la vida que te mereces». Las palabras de su madre la acompañaron mucho después de que salió del hospital esa noche. Emma sabía que tenía que tomar una decisión, pero el miedo a lo desconocido la atenazaba con fuerza. ¿Realmente podría entrar en un mundo tan alejado del suyo? ¿Y si lo hacía, podría seguir siendo fiel a sí misma? Ese fin de semana, tomó su decisión. No podía ignorar la oportunidad que le ofrecía Ethan, pero tampoco podía aceptarla a ciegas. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender sus motivos y asegurarse de que, si aceptaba, lo haría en sus términos. Cuando Ethan entró en el café a la mañana siguiente, Emma no perdió el tiempo. Su corazón se aceleró mientras se acercaba a él. «Señor Carter, tenemos que hablar», dijo con firmeza. Ethan la miró con una mezcla de alivio y curiosidad. «Por supuesto, Emma. Sentémonos». Una vez que estuvieron sentados, Emma no dudó. «He pensado mucho en lo que dijiste y todavía no puedo asimilar eso. ¿Por qué yo? ¿Por qué no le dejas tu dinero a una organización benéfica o a alguien más cercano a ti?». Ethan la miró a los ojos, con una expresión tranquila pero seria. «Porque representas algo que rara vez he visto en mi vida, autenticidad. Has enfrentado las dificultades con gracia y fortaleza, y nunca has dejado que te definan. No quiero que mi fortuna vaya a parar a una organización sin rostro o a alguien que no la valore. Quiero que signifique algo. Y creo que puedes lograrlo». Emma sintió la sinceridad en sus palabras, pero no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. «Si acepto esto, no cambiará quién soy, señor Carter. Necesito ser fiel a mí misma. Eso significa continuar con mi trabajo, vivir mi vida como yo elija. No seré un proyecto ni un caso de caridad». Ethan sonrió levemente. Su respeto por ella crecía con cada palabra. «No esperaría menos, Emma. No se trata de cambiarte. Se trata de darte la libertad de vivir la vida que te has ganado, sin el peso de las luchas que te han impedido avanzar». Por primera vez, Emma comenzó a ver la posibilidad de algo extraordinario, no solo para ella, sino para su madre y la gente a la que podía ayudar. Respirando profundamente, finalmente dijo:
Está bien. Lo haré. Pero con una condición. Seguiré siendo la persona que soy y haré que esta oportunidad sea algo más que yo. Ethan asintió. Su alivio era evidente. Eso es exactamente lo que esperaba. Y así, la vida de Emma dio un giro que nunca podría haber anticipado. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de ajustes tanto para Emma como para Ethan. Fiel a su palabra, Emma continuó trabajando en el café, decidida a mantener algo de normalidad en su vida. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los susurros. Los clientes que antes la trataban con amabilidad ahora la miraban con sospecha o celos apenas disimulados. «Ella está con él por el dinero, ¿no?», murmuró un cliente a otro mientras Emma servía la mesa. «Nunca pensé que ella sería de ese tipo», intervino otro, lo suficientemente fuerte para que Emma lo oyera. Los comentarios dolieron, aunque ella trató de ignorarlos. Se recordó a sí misma que esas personas no conocían sus luchas, su historia o la sinceridad de lo que ella y Ethan estaban construyendo. Pero el peso de su juicio la seguía a casa cada noche, haciendo que cada vez fuera más difícil mantener la cabeza en alto. Ethan, por su parte, notó el precio que esto le estaba pasando. A pesar de que su salud empeoraba, trató de ser una fuente de fortaleza para Emma. Una noche, después de un día particularmente agotador, llegó a casa y lo encontró esperándola en la sala de estar. Ahora estaba más delgado, su energía menguaba, pero sus ojos aún tenían la calidez en la que ella había llegado a confiar. «¿Un día difícil?», preguntó, ofreciéndole sentarse a su lado. Emma asintió y se hundió en el sofá. «Las cosas que dice la gente. Es como si ya hubieran decidido quién soy y por qué estoy aquí. Es agotador, Ethan». Extendió la mano y tomó su mano, su agarre sorprendentemente firme. «Emma, la gente siempre encontrará algo que criticar, especialmente cuando no entiende. Pero sus opiniones no te definen. Has enfrentado desafíos más grandes que este y has salido fortalecido cada vez más». Ella lo miró, buscando en su rostro una expresión tranquilizadora. «¿Y si tienen razón? ¿Y si no soy apto para esto?». Ethan sonrió suavemente, sacudiendo la cabeza. «No tienen razón. Te elegí porque veo quién eres, alguien que no se rinde, sin importar lo difíciles que se pongan las cosas. Y no tengo dudas de que les demostrarás que están equivocados». Sus palabras fueron un bálsamo para su espíritu herido. Esa noche, mientras yacía despierta en el silencio de la mansión, Emma decidió superar las críticas. Si iba a honrar la fe que Ethan tenía en ella, no podía permitir que las dudas de los demás la detuvieran. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la condición de Ethan comenzó a deteriorarse más rápidamente. La vitalidad que alguna vez exudaba fue reemplazada por una fragilidad silenciosa. Trató de ocultársela a Emma, no queriendo ser una carga para ella, pero ella podía ver los cambios. Cada paso parecía más difícil para él, cada respiración más trabajosa. Una mañana, mientras Emma lo ayudaba a sentarse en su silla en el jardín, él la miró con expresión solemne. «Emma, hay algo que necesito decirte». Ella se arrodilló a su lado, con el corazón apesadumbrado por la anticipación. «¿Qué es?». Él respiró profundamente, con la voz ligeramente temblorosa. «He tomado medidas para que todo esté en tus manos cuando yo ya no esté. La casa, los negocios, la fortuna, todo es tuyo. Pero no se trata solo del dinero, Emma. Se trata de lo que harás con él». A Emma se le hizo un nudo en la garganta y las lágrimas amenazaron con derramarse. «Ethan, por favor, no hables así. Aún tenemos tiempo». Sacudió la cabeza suavemente, con una leve sonrisa en los labios. «Tal vez sí, tal vez no. Pero necesito que sepas que me has dado algo que pensé que nunca encontraría, la paz. Y por eso, siempre te estaré agradecido». Le entregó una carta con las manos temblorosas. «Cuando me haya ido, lee esto. Te contará todo lo que no pude decirte». Emma tomó la carta. Sus manos temblaban tanto como las de él. Quería discutir, insistir en que tenían más tiempo, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Los días que se avecinaban la pondrían a prueba de maneras para las que no estaba segura de estar preparada, pero también sabía que no los enfrentaría sola, al menos no en espíritu.
La salud de Ethan seguía deteriorándose, y la antigua gran mansión que se había sentido imponente ahora parecía un lugar de refugio. Los médicos iban y venían. Sus visitas eran frecuentes pero cada vez más solemnes. Emma permaneció a su lado, sosteniendo su mano durante sus momentos más difíciles, leyéndole cuando su energía se desvanecía y ofreciéndole el consuelo que tan desesperadamente necesitaba. Una tarde tranquila, mientras la luz dorada del sol se filtraba a través de las ventanas, Ethan se fue. Su muerte fue pacífica, una suave rendición a lo inevitable. Emma estaba con él, sosteniendo su mano, susurrándole suaves palabras de consuelo hasta su último aliento. Cuando se hizo el silencio, fue como si el mundo mismo se hubiera detenido. Emma sintió una profunda y dolorosa pérdida, pero también una extraña sensación de paz. Había vivido sus últimos días con dignidad, rodeado de cuidados y amor. El funeral fue un evento pequeño y privado, tal como Ethan había deseado. Solo un puñado de personas estuvieron presentes: Emma, su madre y algunos de los empleados más cercanos a Ethan. No hubo exhibiciones extravagantes ni ceremonias públicas, solo una despedida tranquila que reflejó el hombre que había sido en sus últimos años. Mientras Emma estaba de pie junto a su tumba, el peso de su dolor la oprimía, pero también lo hacía el peso de su confianza. Ahora era la guardiana de su legado. Esa noche, sola en la mansión que ahora parecía demasiado grande y demasiado silenciosa, Emma finalmente abrió la carta que Ethan le había dado. Sus palabras, escritas con cuidado y consideración, la hicieron llorar. Emma, si estás leyendo esto, significa que ha llegado mi hora. Hay tantas cosas que me hubiera gustado decirte, pero espero que esta carta te diga lo que nunca pude. Llevaste luz a la parte más oscura de mi vida. En ti, no solo encontré compañía, sino esperanza. Me mostraste que la fuerza no se trata de riqueza o poder, sino de resiliencia, amabilidad y el coraje para seguir adelante incluso cuando el mundo intenta derribarte. Todo lo que dejé atrás ahora es tuyo, pero no es solo para ti. Es para el mundo que moldearás, las vidas que tocarás y la fuerza que compartirás. Úsalo sabiamente, Emma. Construye algo hermoso. Y lo más importante, vive. No dejes que mi ausencia te detenga. Encuentra alegría, encuentra paz y encuéntrate a ti mismo. Con toda mi gratitud. Ethan. Emma apretó la carta contra su pecho, las lágrimas corrían por su rostro. Sus palabras eran un recordatorio de todo lo que él había visto en ella, todo lo que a veces le costaba ver en sí misma. No solo le había dejado su fortuna, sino también un propósito. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones y responsabilidades. Abogados y asesores acudieron para ayudarla a sortear las complejidades de la gestión del patrimonio de Ethan. Cuentas bancarias, propiedades, emprendimientos comerciales, todo estaba ahora en sus manos. Pero la riqueza material, aunque abrumadora, no era lo que más ocupaba sus pensamientos. Lo que se quedó grabado en su mente fueron las últimas palabras de Ethan: construye algo hermoso. Emma sabía que no podía permitir que su legado se redujera a números en un balance. Necesitaba honrarlo de una manera que reflejara los valores que él había admirado en ella: resiliencia, compasión y propósito. Decidida a hacer que el legado de Ethan fuera significativo, Emma se puso a trabajar en la creación de algo que honrara su visión. Decidió establecer una fundación en su nombre, un proyecto que encarnaría los ideales que él había admirado en ella. La ** Fundación Ethan Carter ** se centraría en ayudar a quienes enfrentaban luchas similares a las suyas, aquellos que eran ignorados por la sociedad, juzgados injustamente o que luchaban por superar dificultades solo para sobrevivir. Los primeros pasos fueron abrumadores. Emma, que nunca había logrado nada a esta escala, se encontró en reuniones con abogados, asesores financieros y líderes comunitarios. Cada día traía un nuevo desafío, pero cada decisión también llevaba consigo el recuerdo de la fe de Ethan en ella. Poco a poco, la fundación comenzó a tomar forma. Su misión era simple pero poderosa: brindar becas, financiar pequeñas empresas y crear programas que empoderaran a las personas para construir una vida mejor. Aunque la fundación ganaba impulso, Emma no podía escapar de los susurros y las miradas. El café que una vez había sido su refugio ahora se sentía sofocante.
Los clientes que solían saludarla con calidez ahora la miraban con abierta crítica. «Ella es rica ahora. ¿Qué está haciendo aquí?», murmuró un cliente. «Se casó con un hombre moribundo por su dinero, y ahora quiere que sintamos pena por ella», se burló otro. Emma trató de superarlo, recordándose a sí misma el propósito mayor por el que estaba trabajando. Pero había días en que los comentarios la lastimaban demasiado. Regresó a la mansión exhausta, cargando con el peso de sus palabras. Una noche, después de un día particularmente difícil, se sentó en el jardín, dejando que el aire tranquilo de la noche la calmara. La voz de su madre resonó en su mente. «Siempre has sido fuerte, Emily. No dejes que te hagan dudar de eso». Aún así, no podía negar la soledad que se apoderaba de ella. La relación que tenía con Ethan había sido mucho más que seguridad financiera. Fue una conexión que la hizo sentir vista y valorada de una manera que nunca antes había sentido. Sin él, el mundo se sentía más frío, incluso cuando su nueva vida se expandió con oportunidades. A medida que la fundación comenzó a tener un impacto en las vidas de las personas a las que ayudó, Emma encontró consuelo en las historias de las personas a las que ayudó. Un joven llamado Marcus, que había luchado para financiar su educación, le escribió una carta después de recibir una beca. «Me has dado una oportunidad que nunca pensé que tendría», escribió. «Gracias por creer en personas como yo». Emma sostuvo la carta cerca, sintiendo una renovada sensación de propósito. El legado de Ethan ya estaba marcando una diferencia, y se dio cuenta de que este trabajo no se trataba solo de honrarlo, se trataba de encontrar su propio camino. Los juicios y los rumores aún persistían, pero comenzaron a desvanecerse en el fondo a medida que se volcaba en la fundación. Y, sin embargo, todavía había una parte de ella que no se había curado por completo. La mansión, con su grandeza y recuerdos, se convirtió al mismo tiempo en un consuelo y una carga. Emma sabía que no podría seguir adelante mientras viviera a su sombra. Después de pensarlo mucho, Emma tomó la difícil decisión de vender la mansión. No era solo un movimiento financiero, era un paso simbólico. Dejar ir la casa era como dejar ir el peso de su pasado. Las ganancias de la venta se invirtieron en expandir la fundación, crear centros de apoyo en comunidades desfavorecidas y ofrecer recursos a personas que enfrentan dificultades similares. Con la fundación floreciendo, Emma finalmente comenzó a sentir que estaba construyendo algo que realmente importaba. Se mudó a una pequeña casa de campo que Ethan le había dejado, un lugar que él una vez había descrito como su refugio personal. No era grandioso ni lujoso, pero era tranquilo, un lugar donde podía reconectarse consigo misma. La casa de campo rápidamente se convirtió en el santuario de Emma. Ubicada entre árboles con un tranquilo río corriendo cerca, le ofrecía una sensación de calma que no había sentido en años. Era un marcado contraste con la grandeza de la mansión y los ojos críticos de la ciudad. Aquí, podía respirar, reflexionar y comenzar a sanar. Cuando Emma se instaló en su nuevo hogar, encontró una pequeña llave escondida en un cajón. Adjunta a ella había una nota escrita con la familiar letra de Ethan. Asterisco para cuando estés listo. Asterisco curiosa. Se puso en contacto con el abogado de Ethan y descubrió que la llave pertenecía a una propiedad aislada que Ethan había mantenido en secreto, una pequeña casa que había comprado hacía mucho tiempo. Intrigada, Emma se dirigió a la propiedad. Era una cabaña modesta y encantadora rodeada de altos pinos y los sonidos de la naturaleza. Dentro, encontró fotos antiguas de Ethan, sonriente, relajado y libre de una manera en la que nunca lo había visto. La cabaña se sentía como un vistazo a una parte de su vida que había mantenido oculta, un lugar donde había buscado consuelo lejos de las presiones de su imperio. En la repisa de la chimenea, Emma descubrió otra carta dirigida a ella. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. «Emma, si has encontrado esto, significa que has dado el primer paso para seguir adelante. Este lugar era mi refugio, un espacio donde podía escapar del peso del mundo. Ahora es tuyo. Quería que tuvieras un lugar donde pudieras sentirte libre de ser tú misma, sin juicios ni expectativas. La vida te desafiará, Emma, pero ya has demostrado que eres más que capaz de enfrentarla. Esta cabaña no es solo un regalo, es un recordatorio. Un recordatorio de que está bien descansar,
reflexionar y dejar ir las cosas que te agobian. Usa este espacio para encontrar tu paz y, cuando estés listo, da el siguiente paso. Ya has comenzado algo increíble y sé que harás grandes cosas. Ethan. Las lágrimas brotaron rápidamente cuando Emma leyó sus palabras. Era como si Ethan hubiera previsto sus luchas y le hubiera dejado exactamente lo que necesitaba para seguir adelante. Pasó horas sentada junto al río, reflexionando sobre todo lo que habían compartido y en todo lo que se había convertido desde que lo conoció. Con una claridad renovada, Emma decidió expandir la fundación de una manera que se sintiera profundamente personal. Inspirada por la sanación que encontró en la cabaña, lanzó un programa de retiro a través de la fundación. Sería un lugar para personas que lidiaban con el duelo, las dificultades y las luchas emocionales, personas que, como ella, necesitaban un espacio para respirar y reconstruirse. El programa fue un éxito inmediato. Una noche, en un evento benéfico para la fundación, Emma conoció a Sara, una joven que había asistido a uno de los retiros. Con lágrimas en los ojos, Sara le dijo: «Perdí a mis padres hace 2 años y pensé que nunca volvería a encontrar la paz. El retiro que creaste me dio esperanza. Gracias por lo que has hecho». Las palabras de Sara llenaron a Emma de una sensación de plenitud que no había sentido en años. El legado de Ethan no se trataba solo de riqueza, se trataba de crear oportunidades y cambiar vidas. Y ahora, ese legado se estaba extendiendo más lejos de lo que ella jamás había imaginado. Con el paso del tiempo, Emma continuó equilibrando su trabajo con su propia sanación. Vender la mansión había sido la decisión correcta. Le permitió invertir aún más recursos en la fundación. Pero la cabaña siguió siendo su hogar, un recordatorio constante de la guía de Ethan y la vida que habían compartido. Una tarde tranquila, mientras estaba sentada en el porche de la cabaña mirando la puesta de sol, Emma sintió una liviandad en su corazón. El dolor que una vez la había consumido ahora era un dolor suave, una parte de ella que le recordaba el amor y el respeto que ella y Ethan habían compartido. Se dio cuenta de que no solo había honrado su memoria, sino que también había encontrado su propio camino. Una vida basada en la fuerza, el propósito y la compasión. Y así, cuando las estrellas comenzaron a titilar en el cielo, Emma se hizo una promesa silenciosa: seguir viviendo, seguir luchando y hacer que cada momento cuente. Por Ethan, por ella misma, y por las innumerables vidas que aún esperaba tocar.